Muy buenas a todos, chicos y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Pintado de Figuras Anime, con Axis Free Paint, con quien si no. En esta ocasión os traigo a Sanji de One Piece con su The Other Jumper. En el tutorial de hoy os enseñaré a pintar con el aerógrafo el efecto de fuego y el traje. Así que nada, ahora mismo nos ponemos con ello. Primero comenzaré con la imprimación en blanco. Con unas 2 o 3 capas con el aerógrafo será suficiente. Para ello he utilizado imprimación blanca de Vallejo, diluida con un poco de agua y cine. Recordad siempre que cuando apliquéis con el aerógrafo finas capas y no os quedéis parados con el aerógrafo en la misma zona. Una vez imprimado nos pondremos con el efecto de fuego. Aprovechando que ya está pintado de blanco, comenzaré con el amarillo fluo 72103. Lo mezclaré con un poco de thinner y le daré 2 capas hasta que el amarillo del fuego quede completamente uniforme. Utilizando el mismo amarillo fluo mezclado con el naranja fluo 72156 a una proporción de más o menos 30-70, aplicaré finas capas desde arriba. Fijaros cómo inclino la figura y el aerógrafo. Me centraré en las partes salientes de las llamas del fuego y en la parte superior del pantalón, creando así un degradado entre el amarillo y el naranja. Ahí tenéis el resultado final del amarillo mezclado con el naranja. Ahora, mezclando ese naranja fluo anterior con el rojo fluorescente 72157 con una proporción similar a la anterior, aplicaré nuevamente finas capas. Esta vez me centraré en las puntas de las llamas, en la parte superior de la pierna izquierda y en el lado interior de la pierna derecha, aprovechando que está pintado de blanco para aplicarle ya el efecto SL del fuego. Ahí tenéis el resultado final de la última mezcla de fluos. Fuera de cámara pinté también la pierna derecha que comenté anteriormente. El resto de la iluminación que tendrá la chaqueta y tal lo dejaré para el final. Ahora vamos a por el traje. Para ello he utilizado negro puro como color base y un pincel de brocha gorda para ir rápido. Cuando ya llevaba un par de pinceladas me di cuenta del peligro de estropear el trabajo de aerógrafo, así que con el film transparente de cocina y un poco de cinta de carrocero protegí la pierna de Sanji. Una vez pintadas las superficies grandes, cambio de pincel a uno más fino para pintar mejor las trazadas, detalles, bordes, etc. Un momento, me está llegando un mensaje. Me dicen por el pinganillo que le tenéis que dar al like, suscribiros y darles a la campanita. ¿A qué esperáis? Y aquí tenéis el traje pintado del color base negro. Ahora mezclando el negro con blanco, pintaremos la primera luz del traje. Como en los últimos tutoriales, vamos a simular que la luz viene de la parte superior izquierda, por lo que dejaremos más partes sin pintar en la parte inferior derecha de la figura. Esto creará un contraste muy interesante en la figura. Fijaros en la punta de mi pincel, está destrozada. Es un pincel bueno, pero que tiene ya creo que 3 años, si no recuerdo mal. O sea, le he metido muchísima caña, pero ya no me importa mucho, así que
Realmente, para este tipo de repintados, en las que cargamos el pincel con tanta pintura, no os recomiendo que utilicéis vuestros pinceles buenos, ya que la pintura acaba acumulándose y lo acaba estropeando. Gastad los baratos de AliExpress y compañía. Siempre digo, no os olvidéis de la parte trasera de la figura. Nunca sabes quién va a coger esa figura y le va a echar un vistazo. Las partes superiores de las arrugas. Fácil, ¿verdad? Esto no tiene mucho misterio. Así que nada, ya tenemos terminada la primera luz del traje. Y los zapatos también. Bueno, vamos a por la segunda luz. Con la misma mezcla, pero esta vez pondremos mucha más cantidad de blanco. Voy a intentar siempre pintar en las mismas zonas donde pinté la primera luz, pero esta vez reduciendo el área a pintar y en algunas zonas pintando alguna forma más interesante. Fijaros también que conforme vaya pintando esta luz, desde la cabeza hasta los pies, voy reduciendo el área a pintar. Quiero decir, las formas serán mucho más pequeñas, porque la luz, digamos, llegará con menos fuerza, por lo tanto debería de iluminarse un poquito menos. Fijaros en cómo hago las trazadas. Siempre rotando la figura las veces que haga falta. Y aquí tenéis la segunda luz del traje terminada. Ya está mucho más interesante, ¿verdad? Pues ahora vamos a ir a por una tercera y última luz. Esta vez pues con blanco puro y una pizca de negro, para que no sea el blanco blanco total. Y aquí pues igual que antes pintaré sobre las zonas, pero esta vez de la segunda luz, y reduciendo aún más la zona a pintar.
quizá añadiendo pues unas formas más interesantes o tal vez siguiendo la misma forma que tenía la misma luz. Para que os hagáis una idea, esta figura, lo que llevo pintado, me habrá costado pues yo creo que entre 4 o 6 horas más o menos. Como siempre digo, soy un pintor lento y me tomo mi tiempo para pintar las figuras. Así que tomároslo con calma y disfrutar pintando. Y se acabaron las luces. Aquí tenéis el resultado final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este último tutorial de repintado. Si es así, como os digo siempre, por favor dejármelo saber en los comentarios, así como dudas que os surjan. No os olvidéis de darle al like y suscribiros si todavía no lo estáis. En el próximo episodio acabaré la figura pintando las manos y cabeza, el OSL por todo el cuerpo y las zonas negras. Perdón, las líneas negras. Así que nada chicos, sin más, os doy las gracias por ver mi vídeo al completo y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos.